Iniciamos una nueva charla, la número 24, ahora en la calle Castelló, de Alcalá a Goya. Como vemos, un recorrido muy corto. Aquí la tenemos, la calle Castelló. Como veis, solo son realmente 2 manzanas. Como veis, en estas 2 manzanas hay parcelas que han respetado la alineación interior, otras que han avanzado mucho sobre la manzana. Como veis ahí. Y han realmente casi desaparecido los patios originales de la manzana. Bien, enfilamos la calle y aquí nos encontramos con 2 casas, las 2 proceden del clásico barrio de Salamanca, y esta ha tenido una ampliación, ya veis, probablemente en los años 30, ampliación ya Art Déco, un estilo casi racionalista, mucho más violento, y esta tiene a su lado la gran escala de la Belle Époque. Esto es muy interesante porque veis la escala del barrio de Salamanca, esta escala tan amena, la Belle Époque, que habla siempre de grandes avenidas, esos edificios de 1912, 1914, eran edificios de una gran escala, de grandes avenidas, de la Belle Époque, procedente de París, que crea las grandes tribunas, frente a esta arquitectura donde expresaba la belleza de cada balcón, de cada hueco, del mirador, mucho más apropiada para un ensanche como el del barrio de Salamanca. Fijaros qué contraste tan brutal, con esta arquitectura espléndida, pero que está hablando de grandes avenidas, de grandes escalas, de grandes ciudades, de un mundo cosmopolita, está hablando ya del automóvil también, frente a esta mucho más clásica, más quieta, más serena, más austera, que era la arquitectura original del barrio de Salamanca. Aquí veis, basta comparar este portal con los portales gigantes, basta comparar esta planta baja con esta planta zócalo tan gigantesca, o basta comparar estos pequeños miradores con estas grandes tribunas. Y tampoco ha pasado tanto tiempo. Fijaros que estos son siempre de 1910, desde 1900 empiezan a hacer, y estos pueden ser 1880. Es decir, que no hay tanta diferencia. Incluso a veces conviven las 2 arquitecturas. Bueno, aquí veis esta casita que es muy austera, incluso en el mirador. Fijaos este detalle tan bonito de las grandes zócalos, pilastras de granito que se preparan para recibir los huecos. Y sobre él viene esta arquitectura. Fijaros, aquí ya no hay ménsulas de piedra, sino que ya la propia rejería del balcón forma el balcón. Esto indica siempre que nos acercamos hacia finales de siglo. Aquí vemos esta secuencia. Fijaros, ya son casas, todas estas casas que ya no usan la moldura, la piedra en el balcón, son casas donde está desapareciendo la jerarquía entre piso principal, pisos secundarios. Está empezando a ser más igualitaria, en donde todos los pisos son muy parecidos. Aquí no ha perdido, habéis habido muchas alteraciones, no sabemos si tuvo contraventanas en origen la casa o no, pero bueno, va perdiendo escala con las persianas, con las ventanas a ras. Es una pena porque es un alzado muy, muy bonito. Tenemos la puerta original. Perdonad, aquí ya estamos en otra casa. Fijaros que en esta otra casita aparece el diseño en sillería, imitando la sillería que hemos visto que era de hacia 1900 en otra de las casas, la casa del Ministerio de Defensa, hemos visto la lección anterior. Fijaros cómo aquí está desapareciendo ya la decoración de los huecos, por supuesto ha desaparecido la losa que forma los balcones y está fomentándose este friso que va uniendo todos los pisos. Eso indica ya que nos acercamos hacia el fin de siglo, lejos ya de las molduras que adornaban los balcones de las primeras casas del barrio de Salamanca. Aún así, como veis, es una casas perfectamente organizadas, preciosas ambas. Luego tenemos una que está en restauración y seguimos con otra, como veis también, donde ha desaparecido la decoración de los laterales y aparece este friso. Como veis, todas estas están siguiendo la misma estética porque son todas de la misma época. Mirad el zócalo que esta casa lo ha logrado mantener. El zócalo.
mirar la rejería tan bonita que es, estos dibujos tan preciosos. Y que, aunque ha perdido las contraventanas, que suponemos que las tuvo, pues bueno, la restauración se ha hecho con tonos muy suaves y bueno, de esta manera muy equilibrada. Aquí vemos no sabemos hasta qué punto se ha conservado realmente los sillares originales y las arquerías originales. Pero bueno, la composición es muy bonita. Nos ayuda muchísimo las acacias para crear este mundo intimista del barrio de Salamanca en sus calles estrechas. Aquí tenemos otra casa también que, como veis, también está simplificando mucho la decoración de los laterales. Fijaros que aquí ha hecho una cosa muy curiosa, ha bajado mucho la escala del hueco para fomentar este capialzado, este dintel tan exagerado, lo mismo que la casa de al lado, que también tenía un dintel muy exagerado y un hueco muy bajito. Eso indica siempre ya que estamos olvidando ya el barrio Salamanca clásico, que nos acercamos, ya estamos hacia la época de María Cristina, hacia Alfonso XIII ya. No sabemos cómo tenía aquí previsto, si se veía ya el hierro, las vigas de hierro, o cómo mostraba estos dinteles, porque como veis era muy valiente, aquí a los huecos se iban hasta arriba, ¿no? Toda esta arquitectura que ya no tiene losas, sino que muestra el hierro, es como muy sincera, no le importa nada mostrar ya los elementos de construcción, mismo que hace con la rejería que sujeta el balcón. Pero como veis, creo que esta pérdida de escala no es buena para la casa. Está faltando un poco de altura a todos los huecos. ¿Veis la puerta? Muy bonita. Y también es verdad que en esta arquitectura ya suelen desaparecer las cornisas y aparecen ya los aleros de madera. Es decir, tiende en cierta manera a huir de la decoración clásica para buscar una mayor sinceridad. Pero bueno, convive perfectamente pues, con esta otra, que como veis es idéntica a la que teníamos antes. Fijaros qué bonita secuencia. Cuando se han conservado las casas de esta época, qué secuencia tan bonita en las calles. Y tenéis esta, tampoco tiene contraventanas, no sabemos si las tuvo, ahora tiene estas persianillas. Fijaros qué ambiente tan bonito. Mirad el número, qué escala tan bonita se logra en estas calles. Y ayuda muchísimo las acacias. Fijaros qué preciosidad de luz filtrada por las acacias. Como veis aquí también el friso marca mucho más, ya no hay decoración a los lados de los huecos. El friso es el que unifica la casa. Vemos que esta es igual que la habíamos visto antes. Fijaros qué pena aquí cómo se pierde la escala con estas actuaciones que no sacan partido a la altura de la planta baja, que es una altura muy, muy elegante. Mirad qué luz tan bonita con estos balcones. Precioso. Y aquí vemos otra casa muy distinta, fijaros. Ya la barandilla es mucho más dura, todo mucho más geométrico, la decoración de estas ménsulas de la Belle Époque ya ha sido simplificada, lo cual indica normalmente que ha pasado ya la Primera Guerra Mundial, que viene una época de dureza, de violencia, que nos estamos acercando al racionalismo, al Art Deco. Y eso se detecta en estas entradas como de panteón, con mármoles muy oscuros, típicos de estos años 20 y años 30, con esta rejería, fijaros, tan geométrica, casi Art Deco, que coincide con esta rejería más austera. Ya pues puesto la persiana. Y ya veis los huecos, que casi ya son huecos racionalistas, ya casi son puras terrazas lisas, con apenas ya molduras, donde el mirador ya se ha transformado en una pieza muy austera, muy recta, ¿veis? Existe aún, esta rejería, aún podría ser casi Art Deco, los balcones, pero como veis está dándose el paso paulatino de la arquitectura de la Belle Époque tan exagerada a una arquitectura mucho más austera. Parte del movimiento de la secesión vienesa, Adolf Loos, los movimientos ingleses, Mackintosh, todos están tratando de ir a una arquitectura más auténtica, más austera. Esto ya con el racionalismo y sobre todo ya también el Art Deco irán hacia una arquitectura, en el fondo darán el paso a un nuevo clasicismo. Y
asombroso cómo paulatinamente van a dar el paso a una arquitectura absolutamente radicalmente nueva. Aquí tenemos. Entonces, en estos años esta arquitectura es más pobre que la Belle Époque, porque ha perdido la decoración, pero mantiene sus mismos esquemas aún. Y aquí al lado tenemos una casa que es de los movimientos en que se movió la arquitectura en los años 20 y 30, es decir, después de la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que uno es el movimiento clásico, que vuelve a un clasicismo muy sereno, se puede llamar noucentismo también. ¿Qué es este? Este es un ejemplo. Otro sería el Art Déco, cual este estaría cercano, y otro sería el racionalismo. Tres movimientos que los tres en el fondo son movimientos clásicos. Lo que pasa es que uno es un clasicismo mucho más claro en sus gestos, en sus formas, y el Art Déco realmente estaba entre este y el racionalismo. Yo creo que el Art Déco era el que hizo una arquitectura más espléndida en aquellos años. Pero el que triunfaría sería el racionalismo con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fijaros, este edificio me da la impresión que tiene debajo un edificio anterior. ¿Veis? Un edificio con una decoración más modernista y que ha sido revestido por un edificio clásico. Vimos que había pasado en la calle Goya, el edificio de Secundino Zuazo, que también había un edificio anterior que había sido transformado en los años 20, 26. Es decir, mirad, aquí está ya esa arquitectura clásica que va a perdurar en estos años y que va a seguir hasta los años 40, incluso hasta los años 50, que es un clasicismo muy comedido, muy sereno, que tiene elementos de los grandes miradores, mantiene las contraventanas, como veis, pero aparece ya una planta ático de coronación más clásica. Fue un clasicismo muy sereno, que quería una época de paz, una época de quietud, de serenidad mediterránea, muy diferente al Art Déco, que también buscaba ese clasicismo mediterráneo, pero es que es mucho más abstracto, mucho más violento, más ligado a en cierta manera, a los fascismos, y muy diferente, por supuesto, al racionalismo, que aunque es también un movimiento clásico, es ya mucho más abstracto, huye de la decoración, es más frío, que alguien asocia normalmente a los movimientos de izquierdas, aunque no es verdad. Hubo muchos arquitectos falangistas que eran arquitectos racionalistas. Pero veis, aquí está esa coronación ya tan serena, con los arcos, los balaustres. Fijaros esa rejería que casi podía ser Art Déco. Bueno, es una arquitectura fantástica, está muy poco valorada, pero realmente produce edificios de una gran serenidad y con una ciudad muy amable. Y que por el interior son también arquitecturas muy amenas, muy agradables. Ha sido restaurado con tonos un poco tristes, un poco grises. Pero bueno, como son edificios, además todos ellos son edificios muy bajitos. Por eso algunos permiten subir 2 plantas, como hemos visto que ha pasado en algún edificio estos de Madrid. Ya veis que incluso el zócalo es austero, porque quizás sea de una arquitectura o fue cambiando la arquitectura conforme se iba construyendo. Pasó porque esta rejería, veis, no es una rejería clásica, una rejería más modernista. Bueno, aquí veis cómo el mirador se ha incorporado yo al interior de la casa y se va haciendo más austero. ¿Veis cómo se parece a este que es más un mirador casi Art Déco? Cómo se parecen, pero cómo van matizándose. Estarán los tonos que había antes, quizá, creo yo, más apropiados. Y aquí vemos, bueno, lo que hemos visto, esta casita, las grandes casas de la Belle Époque que estaban aquí, pero que como veis no habían avanzado sobre el patio. Y esta arquitectura aquí, tenemos un edificio de los años 20 que sí que ha avanzado muchísimo sobre el patio y prácticamente ha tapado estas casas que hemos visto. Y aquí en la otra acera, la de la izquierda, veíamos esta casa fascinante con esa ampliación más violenta de los años 20, 30. Claro, es una casa con... Parece que el zócalo en cierta manera se ha salvado. Aquí tenemos el balcón corrido, lo cual indica ya que estamos hacia final de siglo. Pero es una casa fantástica, ya la veis, sus rejerías, una casa de gran empaque. Aquí os quería mostrar cómo tuvo una decoración que tapó los grandes sillares de granito, quedaron tapados por una decoración que era esta, con la mejor intención, pero es absurdo tapar
Eso es maravilloso. Y ahora se han recuperado los sillares de granito. Bueno, aquí tenéis de nuevo la chaflán de esa casa, la puerta. Como veis, tiene el pequeño detalle del juego de los ladrillos. Y aquí tenemos a su lado otra gran casa, pero fijaros que esta es ya más diferente. Aquí ya el vuelo de la rejería, ya no hay losas de vuelo, lo cual indica ya que forma parte de estos arquitectos que quisieron volver a la artesanía, a mostrar la verdad de los materiales. Y lo notamos también aquí, fijaros, ya no hay decoración de estucos, sino que es el propio ladrillo el que hace el dibujo. Y también lo notamos en este elemento que es muy, muy importante, bueno, que es que la planta ya no busca equilibrar la fachada, sino que está mostrando que hay dos viviendas. Lo está mostrando con este paño ciego en fachada. Mirad, fijaros que el zócalo ha quedado muy reducido. Es como si a estos arquitectos no les gustase la riqueza del zócalo. Y fijaros, esto es lo que os decía. Esto supone romper el ritmo de los huecos. Siempre las casas del Sánchez, del romanticismo, que venía de un neoclasicismo muy puro, iban marcando un ritmo continuo para no contar cuántas viviendas había, no se diferenciaban los salones de los dormitorios, sino que era un ritmo idéntico y eso produce esa enorme grandiosidad a esas arquitecturas que en el fondo son humildes. Pero aquí ya hay un elemento funcional en que el arquitecto nos está contando que hay dos casas, lo cual creo que no es bueno para lo hace también para lucirse en el juego del ladrillo, pero veis, toda esta arquitectura está en el fondo destruyendo el clasicismo del barrio de Salamanca. Al lado tenemos una casa que es la casa Gamín con muchísimo juego de ladrillo y que sabemos la fecha que era de 1892 de Valentín Roca, pero bueno, está en restauración. Al lado tenemos una casa muy curiosa, fijaros, los arquitectos ya de los 50 y de los 60 que plantean ya estas arquitecturas que rompen un poco el barrio con este ladrillo, que es un ladrillo precioso, ya veis, soga y tizón, conjunta, rehundida, muy bien trabajado, pero que choca mucho con el barrio de Salamanca. Este arquitecto se plantea no hacer viviendas interiores, que todas las viviendas sean exteriores. ¿Cómo lo logra? Creando este enorme patio hacia la calle. ¿Veis? Así logra que aquí haya muchas habitaciones que sean todas exteriores y logra que la vivienda que habría sido interior pues tenga los salones ahí. Bueno, es un intento muy, muy loable, pero que produce cosas extrañas. Produce, por ejemplo, estos entrantes en las calles, que a veces no son buenos para las calles. Produce después viviendas muy alargadas en los laterales. En fin, pero bueno, la intención es muy buena y es de agradecer. Pero como veis, el romper la continuidad de la fachada, pues al final lo sufre el edificio y también la ciudad. Al lado tenemos otro edificio fantástico, este gran portalón. No sabemos cómo es dónde está la viga aquí que sujeta el piso. Nos gustaría saber cómo es este remate o cómo era este remate, si está aquí. Pero como veis, ha incorporado el piso primero a la sensación de planta baja y primera. Y luego, como veis, pues esta es una casa con miradores, fantástica, ya veis. O sea, el detalle de las molduras de la puerta tan bonitas. Una casa fantástica, como veis. Fijaros que aquí tiene las ménsulas y que esa cornisa final. Sigue estando contraventana y tenemos aún molduras ricas en los laterales. La típica casa preciosa del barrio Salamanca. Fijaros que en cambio en planta primera no tiene esas ménsulas de vuelo, sino que tiene lo más ligero que puede para incorporar este piso a la planta baja y dar la sensación de gran casa. Y al lado tenemos, fijaros, es el mismo gesto, planta baja y primera, incorporadas en esta sensación de gran zócalo. Ya lo veis que incluso la terraza aquí no existe, sino que se rehunde hacia adentro. Y fijaros qué bonito el portal con este elemento que crea escala. Muy bonito este portal. También el hecho de usar aquí el granito, que a partir de aquí pasa a ser una piedra blanca. Y luego este detalle muy curioso, que no sabemos si es original, da la impresión que sí. La ventana a paño, con una carpintería muy bonita, es un detalle curioso de esta casa. Fijaros que es una casa que no usa el ladrillo, usa la piedra,
una serie de arquitectos que al final hicieron unos edificios fantásticos que usan la piedra en vez del ladrillo, lo cual se adapta mejor al barrio de Salamanca. También el intento de proteger la terraza con el antepecho de la terraza más rico. Bueno, fijaos, es una casa interesante. Y después tiene ese detalle tan bonito de que el hueco muerde a la terraza, ¿veis? Un detalle muy, muy curioso, porque la terraza al final absorbe 3 espacios. El de este hueco, el de la propia terraza, que será el salón, y este último tres huecos. Es decir, queda atrapada la terraza mordida por los macizos de toda la casa. Es un tema muy bonito. Eso nos parece una casa muy interesante. Fijaros qué bonito es esta continuidad. No sabemos si es original, porque aquí, como veis, le gusta al arquitecto mostrar el relieve de sus huecos. Pero quizá aquí quiso hacer ese experimento. No lo sabemos. ¿Veis? Es una secuencia bonita de colores. El juego de colores de las terrazas, del zócalo. Bueno, nos parece una casa interesante. Y al lado tenemos otra casita. Este es un poquito más humilde de aspecto, de estos años, de un eclecticismo que aún no es Belle Époque. Es una casa ecléctica. La Belle Époque es ya más exagerada en sus plantas bajas y primeras. Esta barandilla casi podría ser ya modernista. Pero fijaros que es curioso esta casa que no tiene casi altura para su planta baja y primera, ¿no? Y ya empieza aquí con sus secuencias ya de balcones y miradores. Es una casa curiosa que parece que ha querido conseguir muchos pisos con estos miradores más austeros. Una casa curiosa, una mezcla curiosa. Y al lado tenemos esta otra casita que también tiene muchos elementos de parte de la Belle Époque, pero más austeros, esas ménsulas más pequeñas. Son casas que no tan pretenciosas como otras que vemos en el barrio. Quizá realizadas con menos medios, más bajitas, ya lo vemos aquí, ¿no? Que han tenido transformaciones. Este torreón parece que se ha truncado en su desarrollo. Aquí lo vemos, desde la gran casa de la esquina con este levante. Fijaros la casa que se ha retranqueado para lograr dar más luz a las habitaciones. Ahora sí ya veis que es una planta en H profunda. Y la casa que os decía de la terraza, esa tan interesante. Perdón, que era esta casa. Y la última, de la esquinita. Y ahora sí, vamos a la casa de enfrente, vemos estas casas de ladrillo ya más tosco, que choca más con el barrio. No sabemos si es del mismo arquitecto que habíamos visto en la lección anterior, que tenía unas carpinterías de madera muy bonitas. Como veis, esto ya es ya una época posterior en que quieren jugar con los volúmenes, mostrar aquí el tema donde va la escalera. Es una arquitectura que ya trata de ser sincera, pero que yo creo que tiene poco que hacer en este barrio. En este barrio no interesa realmente dónde está la escalera. Es un barrio clásico, donde eso en cierta manera tiene que quedar oculto. Esta expresividad de esta arquitectura no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque tiene interés, ya veis que ha usado la carpintería de madera, las persianas de madera, la cerámica. Ha tratado de crear una escala más humana, pero el tipo de material no es muy propio para el barrio. Y aquí llegamos a un ejemplo de arquitectura racionalista, que hay pocos en Madrid, pero en un conjunto muy, muy monumental. Fijaros, aquí aparece ya, mirar el número de estos años típicos de antes de la guerra, también las carpinterías, baja y primera, formando un zócalo muy austero. El racionalismo usa siempre el enlucido, no suele usar el ladrillo demasiado, por supuesto ya no usa la piedra. Por eso son arquitecturas de apariencia más débil, apariencia de peor construidas. Pero fijaros, aquí tiene elementos muy bonitos que en parte tomó del Art Deco, que eran elementos enigmáticos, curvos, más para hacer las entradas. Bueno, tenemos el hueco. Hay un pequeño detalle en torno a los huecos y aquí veis
Fijaros ya, el elemento en vuelo aquí tiene grandes ya cristaleras para los salones y terrazas que realmente son terrazas hechas más por un juego plástico, porque no son terrazas que se usen, no están pensadas, como veis, la casa no vuelca hacia ellas, no están protegidas como para ser usadas, no están incorporadas al espacio interior. Es decir, es un juego más bien plástico, de crear el contraste entre el vacío y el lleno, lo mismo que estas otras, ¿no? Es decir, es un movimiento muy plástico. El racionalismo tenía muy poco de racionalista. Era más un juego de volúmenes, de formas, de luces y sombras. Aquí, curiosamente, este conjunto es más clásico porque crea un elemento de ladrillo con grandes balcones corridos y con una gran pérgola en lo alto. Es decir, como veis, es un racionalismo mezclado con un clasicismo moderno. Eso lo hace interesante este bloque. Esta entrada es como más monumental, la del bloque central. Fijaros, los huecos aquí tienen una moldura que los recerca, por contrastar un poco con los elementos como de servicio que son las dos casas de al lado. Pero fijaros que forma un conjunto muy, muy interesante. Aquí tenemos el siguiente elemento simétrico del primero, con un portal con exactamente los mismos gestos del otro. Es decir, es una pieza muy interesante. Es una simetría como un gran y gigantesco actuación de eje central racionalista. No sabemos si, creo que los balcones han sido, los portales han sido transformados, pero el número sí que parece que ser el número original. También estas carpinterías. Hay que decir, fijaros que aquí hay como una moldura que quiere proteger, unificar todo. Cuando uno entra en estas casas, realmente luego al final los espacios interiores son un tanto tristes, la luz es un tanto triste, porque es una época como de, no digo revolucionaria, una época de lucha por crear un mundo nuevo, en cierta manera un mundo más social, revolucionario, donde ya no hay diferencias sociales, donde todos los pisos son iguales. Pero al final el Art Deco, que va en paralelo a este movimiento, logra espacios mucho más acogedores, mucho más serenos. Aquí, en cierta manera, los manifiestos superan a la arquitectura y a la preocupación por la gente que va a vivirla. Pero bueno, el conjunto es impresionante por su tamaño. Mirad aquí lo tenemos, es estos tres grupos, con la manzana central. Curiosamente ha crecido por dentro. Como veis, es una actuación muy importante para esos años. Un grupo de edificios racionalistas o pseudo-racionalistas. Como veis, toda esta área de la manzana ha desaparecido, si es que existió, y los edificios del siglo XIX han desaparecido. Ahora llegamos a este otro edificio muy austero, con estos gestos del ladrillo, de la ventana corrida, con el ladrillo formando estos dibujos, pero como una escala excesiva, repetitiva de los huecos, como veis muy, muy tosco en sus planteamientos, sin atender nada a la creación de una planta baja o primera, sin ningún gesto hacia la escala del barrio de Salamanca, una cierta brutalidad. Ya veis que no tiene ningún ritmo, ningún juego, ¿no? Tampoco mira, el portal aplastado por la masa del bloque, y eso que son viviendas con mucha luz, ya se ve, ¿no? Ha aprovechado muy bien. O sea, tiene elementos interesantes, pero que no ha sabido sacarles partido. Aquí tenemos este edificio final. Y ahora pasamos a la otra acera con este edificio que sabemos que era de 1920, de Antonio Rubio, y que detecta un poquito la evolución de la Belle Époque hacia, en este caso, hacia una arquitectura regionalista, arquitectura neohispana. Fijaros que aparecen ya las galerías de arquillos, la vuelta a columnas hispanas, en este caso salomónicas, las molduras clásicas. Hay muchos elementos que van evolucionando. Muchos hacia la arquitectura esta de los años 30, con estos miradores rotundos. Y como veis, este juego que habíamos visto, una casa idéntica en la calle de Serrano, una gran casa con estos elementos, ¿os acordáis? Con los dos grandes arcos de entrada, que es ya arquitectura regionalista.
que coincide un poco también con va a ser la dictadura de Primo de Rivera, el intento de volver a una arquitectura española. Fijaros qué bonito el Zócalo, qué moderno es, qué elegante. Quizá la fuerza que tenían estos arquitectos se perdió en intentar volver a una arquitectura hispánica y acabó siendo de esta manera una copia de elementos hispanos, ¿no? Los aleros, pero era una arquitectura muy interesante. Hizo Plaza de España de Sevilla con esos edificios fantásticos y muchos hubo arquitectos estupendos de esta época. Fijaros qué bonito este hueco de planta baja. Como he dicho, este es un edificio de 1920. Ya, por tanto, está abandonando la Belle Époque para ir a una arquitectura hispana. Ya la rejería más española, todo lo va, los escudos. Al lado tenemos otro edificio. Fijaros que este es también un dibujo un poquito de la Belle Époque con estos preciosos rejería, los números. Mirar también qué austera ya la rejería de las ventanas de abajo. Aquí tenemos las ménsulas típicas en parte nacen con el eclecticismo y la Belle Époque las desarrolla muchísimo. Ahora la secuencia de portales, muy bonita. Y ya los miradores, como veis, ya más clásicos, más austeros. Es decir, que un poco lo que hizo también el regionalismo. El regionalismo transformó los miradores, las fue haciendo más austeros, lo hemos visto en la lección anterior, varias casas. Ya la persiana, frente a la contraventana que ya se empieza a dejar de usar. Entonces, como veis, es un edificio de transición. Ya aparece también la arquería. Cuando empieza a aparecer la arquería, estamos ya cerca del regionalismo o en parte también ya de lo que va a ser el Art Deco, que va a usar estos arcos misteriosos. Bueno, fijaros, sigue usando una rejería, aún no es neohispana, aún es Belle Époque, pero ya más austero en todos los gestos. La típica casa de la época de los años 20 también. Y al lado tenemos una casa muy curiosa, la primera que vemos del arquitecto Palacios, que es este arquitecto tan impresionante que había hecho Correos, que hizo el Círculo de Bellas Artes, que es un arquitecto que lo introducen en arquitectos eclécticos. Creo que no se puede considerar ecléctico porque no utilizaba ningún elemento clásico entremezclado. También lo meten en la Belle Époque, tampoco es un arquitecto Belle Époque, porque la arquitectura que hace no tiene nada de la exuberancia de la arquitectura de París. Fijaros que él siempre utilizó una arquitectura muy abstracta, casi podríamos decir que es un arquitecto de Art Deco anterior al Art Deco. Fijaros la fuerza, la asimetría que a él siempre le gusta, el juego de volúmenes, pensar en el edificio de Correos o en el Círculo de Bellas Artes. Entonces es un arquitecto realmente extraordinario, muy independiente. Fijaros que aquí no le ha importado romper todo el ritmo de la calle, el edificio para el metro. Fijaros la violencia, en cierta manera, de este mirador, más austero, como vemos, en esa línea de esos años 20, muy austero, ya por supuesto con la persiana. Fijaros la barandilla ya horizontal, se adelanta a cosas sin duda, del racionalismo. Es un arquitecto casi que creó el Art Deco, se adelantó al Art Deco en un estilo propio. La fuerza que tiene esta, de cierta manera, es una arquitectura muy dura, ¿no? Quizás es un arquitecto más apropiado para grandes edificios, grandes espacios como Correos o el Círculo de Bellas Artes, que para la pequeña escala del barrio de Salamanca, que como veis con estas asimetrías que está creando, está rompiendo un poco el ritmo de la calle. Fijaros que está creando casi un torreón aquí, es decir, está como tratando de independizarse de lo que es el barrio de Salamanca, que es en cierta manera una especie de corrección de ritmos repetidos, pues él lo está rompiendo. Tenemos el pabellón del metro y aquí ya nos acercamos, ya quedan solo 3 edificios. Fijaros, este es un edificio, alguien puede decir, este no es nada de nada, pero bueno, toda Europa está llena de edificios así que han logrado crear ciudades muy dignas. Fijaros, por de pronto, esto es muy bonito, la gran entrada, quizá un poco matizada, tan alta, bueno, pero bueno, es de agradecer. Después, claro, aquí ha sido transformado por este gran local que, bueno, ha actuado con mucha corrección, con estas piezas que
que lo unen todo. Y él a su vez tiene este pequeño gesto, pequeñísimos gestos como es la pequeña entrante que tiene el antepecho y esta pequeña celosía que marca los huecos. Porque por lo demás, bueno, él tiene de bueno que tiene toda la apertura para recibir toda la luz, tiene una proporción bonita entre el macizo y el hueco, y este elemento de celosía pues le da mucha gracia. Quizá aquí el problema es que si se cambia la carpintería, como ha pasado aquí, por ejemplo, pues el edificio pierde toda su gracia. ¿Cuál fue la carpintería original? Pues creemos que ahí está, la más delicada. Entonces, no es un edificio que debamos pasar por alto porque tiene sus elementos de interés y que es verdad que es excesivamente, como vemos, excesivamente austero en su gesto, pero bueno, arquitectura a veces austera, con pequeños detalles así, si se hubiera conservado la carpintería, quizás si la carpintería hubiera tenido algún gesto más generoso, pues habría sido quizá una fachada fantástica. Tenemos está hecho un cariño toda esta entrada con los focos, quizá a una escala un poco desmesurada. Y al lado tenemos un edificio muy muy interesante, a los que crea en baja y entrepiso a una gran escala, con un muy bonito portal, ¿veis? Con una cerámica muy bonita y tiene esos vuelos, podéis decir, mirar, ¿veis qué bonito el portal, hecho con muchísimo cariño? Y aparece la cerámica vidriada, fijaros que esto aparece a finales de los 60, Corrales Molezuna hace el edificio del Real Dijes ya usando este ladrillo, lo hemos visto también en los 70, en edificios normalmente muy interesantes, es decir, son siempre arquitectos con un gran interés, a veces formando, hemos visto en las lecciones anteriores, con unos vuelos brutalistas de terrazas. Este es muy bonito, fijaros, yo en cuanto veo la madera en la parte inferior de las losas, alguien puede decir, bueno, sin más, es un elemento de lujo, sí, pero es un elemento de delicadeza, de cariño, de elegancia. Fijaros que aquí hay un tema raro, hay una asimetría, un ritmo roto en las ventanas del entrepiso, porque realmente la casa va siguiendo un ritmo diferente, ya lo veremos. Pero es muy bonito, fijaros este gran hueco de vidrio, fijaros ese gran hueco. No sé si originalmente existía este antepecho o no, porque como veis hay varias casas que lo tienen. No sé si había una alternancia o si el hueco original es este hueco. El caso es que, como veis, la casa es muy interesante. Nos recuerda a otras casitas que hemos visto donde jugaban, aquella casa blanca de hace 2 lecciones, que jugaba exactamente con lo mismo. Un gran paño, que en ese caso era de piedra blanca, una pieza de cristal, que era el salón y que daba a la terraza. Muy parecida, también con la madera pero aquí es ya con esta cerámica vidriada muy bonita, muy acogedora. Como veis, no sé cuál era el esquema original, pero realmente este es muy bonito, con esta gran pieza de vidrio que mira hacia la terraza, que como veis ya es muy protegida, es una terraza muy protegida, como tiene que ser, para que sea realmente utilizada. Entonces, como veis, aún no sé cuál será la original de las dos, pero bueno, la casa es muy interesante. Aquí, como veis, hay un juego de hueco grande coincidiendo con la pieza del mirador y hueco pequeño coincidiendo con la terraza. Un poco extraño esta relación, que luego queda rota porque, como veréis, hay solo terraza en el último pieza y una terraza que no tiene su mirador. Entonces hay una cierta asimetría en la casa. Pero como veis, el juego de horizontales, de distintos materiales, todos ellos con una cierta, no digamos lujosos, pero bueno, sí, una cierta riqueza, produce unos colores, unos tonos muy, muy, muy bonitos. ¿Veis? Es muy bonito aquí la secuencia cuando ya se ve la terraza libre. Eso son una casa acogedora. Interesante, ¿no? Vemos cómo es el ático, hoy será interesante también. Y damos paso ya a la última casa de esta charla, que es una casa realmente maravillosa, de un arquitecto José Espelius, y que es de 1907 a 1909. Aquí podemos ver cuál es la arquitectura de estos años. Fijaros la riqueza ya de
planta baja y del zócalo, mirar sin elementos excesivamente lujosos, porque todo al final es un enfoscado. Mirar qué bonita la rejería, tan ligera, los huecos curvos, las contraventanas tan ligeras. Fijaros el hueco. Mirar las ménsulas tan trabajadas. Bueno, habla de, sin duda, la época de la Belle Époque, de una época donde era la alegría de vivir, ¿no? Es la época de los grandes hoteles, de los casinos, de las grandes villas. La época en que Europa estaba en su época más espléndida, y todo esto desaparecerá con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial murió toda una generación, murieron todos los artesanos que hacían estas maravillas, y lo que tenía que venir después ya era algo mucho más duro, preparándose para otra Segunda Guerra. Pero bueno, aquí veis este mundo de ensoñación, de fiestas, de palacios, de vestidos. Me gustaría entender de música para poneros la música que corresponde a esta época. Pero es fantástica. Aquí tenéis, es una arquitectura de gran escala, creando siempre grandes miradores ya macizos, grandes columnatas, coronando siempre con grandes galerías los últimos, grandes balcones, los últimos pisos. Fijaros que aquí le está faltando como un piso, ¿veis? Tiene un zócalo y planta baja impresionantes, y le está faltando un piso más aquí, un cuerpo de 3 pisos, hasta le está faltando, como veis, está quedando un poco baja para la fuerza con que ha iniciado el arranque. Aún así es una arquitectura fantástica, riquísima. Fijaros qué portal. Hay quien dice que estos años fueron la cumbre de la arquitectura occidental. Dice que llegó a cotas que ni el Renacimiento ni el Barroco habían soñado. Y es verdad, fijaros qué portal, qué entrada más majestuosa, más bonita. Incluso, bueno, el zócalo tan moderno y a la vez tan elegante, los huecos tan con esta delicadeza en las carpinterías. Es una época fantástica, sin ninguna duda. Sí, alguien puede decir muy exagerada, sí, lo que les acusaban de ser algo muy exagerado, muy fastuoso. Es verdad que esto no podía durar mucho, que la gente se cansa de tanto de lujo, de tanta decoración, pero admirémoslo, ¿no? Disfrutemos con él. Fijaros qué mirador, qué es disfrutar de la vida. Sí, ya sabemos que todo esto es estuco, ¿no? Bueno, que sea falso, ¿qué más nos da si es? Al final el estuco pues sirve para esto, para crear formas, esculturas, expresiones. Creo que esta arquitectura, que ha sido muy criticada, creo que ya empieza a valorarse. Sobre todo cuando uno la compara con la que vino después, una arquitectura que es más austera, dices, bueno, ¿qué me aporta, no? Si los huecos aquí incluso eran más grandes, los balcones se disfrutaban más. Entonces, no sé, fue realmente esa transición hacia la arquitectura de los años 30 fue un paso atrás. Pero bueno, todo esto acabó con la Primera Guerra Mundial, con la riqueza de Europa, y no volvió más. Aquí tenemos como esta es heredera absolutamente de estas escalas tan grandiosas. Como esta realmente tampoco podía durar mucho, porque había nacido de ir suprimiendo elementos de esta arquitectura. Al final esto acabó borrado por el Art Deco y por el racionalismo. Y aquí tenemos la secuencia que hemos visto, la casa de Palacios y la casa de cerámica vidriada y la casa de ventana horizontal blanca y la gran casa de la Belle Époque. Aquí tenemos fijaros el contraste entre una y otra arquitectura, ¿no? Esto, claro, realmente podemos decir, no, es que ya no se puede hacer esto, no hay artesanos, la mano de obra es carísima, efectivamente, hay que ir a una arquitectura más abstracta, pero no cabe duda que se perdió demasiado en el paso de una a otra. Y esta es la preciosa calle Castelló que dejamos ya. Muchas gracias.